Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es la sexualidad en las personas con TEA. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. La formación sobre sexualidad en una persona con el trastorno del espectro autista o sin él no debe centrarse fundamentalmente en el acto físico de las relaciones sexuales. La sexualidad es clave para cualquier hombre o mujer porque forma parte de nuestra imagen, de nosotros mismos, de nuestra transición a la etapa adulta y de nuestra calidad de vida. El objetivo es ayudar a esa persona con autismo a ser un adulto competente, con confianza en sí mismo, lo más independiente posible, bien integrado en su comunidad y que se cuida con todos los sentidos. Desgraciadamente pasa a menudo que se ignora la sexualidad hasta que surge algún apuro y entonces se aborda como un problema grave. Además, la sexualidad se entiende y se vive cada vez más diversa, más sana, más rica, más limpia. La necesidad imperiosa sobre una comunicación y educación temprana, adaptada y completa es la meta que los padres tienen que conseguir transmitir. Que la sexualidad es algo positivo y no puede vivirse con ansiedad, ni deben aceptar los mensajes calamitosos o apocalípticos, ni la solución es meter a su hijo en una celda. Un niño o niña sin una educación sexual será más vulnerable y lo vivirá de una forma más arriesgada y culposa. Todos los padres también, los de muchachos con autismo, infravaloran su actividad sexual. Y la mejor forma de ayudar a tus hijos es hablar con ellos de una forma temprana y directa. Y para hablar de este tema tan importante, hemos invitado a la doctora Piedad Ortega. Ella es doctora en psicología clínica, expresidenta regional de la nueva Escuela Laicana de Psicoanálisis de América Andina y el Caribe. Psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Guayaquil. Fue profesora de la Cátedra de Psicopatología y Clínica Analítica con niños de la misma universidad. Asesora de proyectos de atención al niño y a la familia. Ella es miembro fundador de la Fundación Comunicar para personas con autismo y problemas de comunicación, asesora de proyectos de inclusión educativa de niños, adolescentes y adultos con autismo. La doctora Piedad es miembro del consejo editorial de la revista virtual Rayuela de Psicoanálisis con niños y adolescentes de la nueva Red Sereda, diagonal hispanohablante. Ha publicado artículos en libros y revistas especializadas en el continente. Bienvenida, doctora Piedad, a Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Buenos días, con gusto estoy con ustedes una vez más y quisiera que esto sea una conversación entre nosotros sobre un tema que ha atravesado la existencia de todos los sujetos humanos desde siempre, pero que en la actualidad, en efecto, como las formas sociales han cambiado y los criterios en torno a la sexualidad también han tenido una revolución, conviene poner al día el tema. Esto es lo que le podría decir. ¿Qué me dice usted? Claro, doctora, empecemos. ¿Cuándo es apropiado empezar a hablar de sexualidad en las personas TEA? Vea, tendríamos que pensar primero qué es hablar. Es que hablar es solamente la fonematización o decir palabras con respecto a un tema. Me parece que la sexualidad atraviesa la vida de toda persona, sea que tenga una familia o no la tenga, sean padres o madres que viven solos con sus hijos.
pero es un modo de comunicación privilegiado en el contexto humano. Y entonces, pensando sobre todo en particular con los autistas, nos damos cuenta, sobre todo inclusive aquellos que no hacen el uso del lenguaje, que miran mucho. Por lo tanto, tenemos que pensar que entre los adultos nuestro modo de relacionarse con nuestros semejantes siempre tienen connotaciones sexuales. Entonces, aun cuando no estemos hablando, nuestro modo de relacionarnos con cualquier otro siempre es un modo de relacionarnos sexuados. Otra cosa es pensar la sexualidad en relación a la genitalidad, es decir, a las sensaciones diferentes que pueden desde muy temprano, yo le diría desde el nacimiento, que el niño tiene o la niña tiene en relación con su cuerpo. Sensaciones de placer y de displacer que los niños manifiestan desde muy temprano con sonrisas, por ejemplo, con tomar la mano de quien los acompaña en el baño, en el cuidado, para acercarlo a sus zonas erógenas, o a abrazos más apretados, menos apretados, en donde aparece el sentimiento de la ternura, pero donde está incluida de alguna manera una satisfacción vinculada a la sexualidad. Entonces tenemos que en primera instancia preguntarnos los adultos, ¿ya?, sobre cómo pensamos la sexualidad. De hecho, aquí hacemos una diferencia, hablar de la sexualidad en personas con TEA. Yo diría, personas con TEA o sin TEA tienen la posibilidad de la excitación sexual desde el momento que tienen un vínculo cuerpo a cuerpo con cualquier otro que despierta sensaciones de placer o displacer, ¿ya?, desde muy temprano. Y los niños se dan cuenta desde muy temprano cómo su familia puede privilegiar o no la acentuación de esa sensibilidad. Y esa es una manera de ir orientando lo que es posible o no es posible a determinadas edades del desarrollo. También, es decir, los niveles de intimidad que puede haber en una familia, de exposición a la sexualidad, ¿ya?, a la experiencia de la sexualidad que puedan tener los adultos dentro de una familia, a los límites entre lo público y lo privado. Los niños autistas, como yo los llamo, nos miran y están ellos construyendo, aún en un universo sin palabras, pero no un sentimiento desprovisto de afecto, lo que se produce en sus cuerpos en el contacto con los cuerpos con nosotros. Entonces, para mí es un tema que hay que abordarlos con las familias desde muy pronto, cómo cada familia aloja a su hijo para determinadas formas de uso de la sexualidad durante la infancia, durante la adolescencia y durante la vida adulta. Es lo que le puedo decir para introducir el tema. Doctora, al enseñar higiene corporal, ¿se puede hablar de sexualidad? Pues por supuesto, porque cuando un niño recibe, por decir así, los ritos de limpieza hacen especial énfasis en las zonas erógenas del cuerpo, que no solamente están referidas a los genitales, sino también a la sensación de placer y de displacer
con las diversas partes del cuerpo. ¿Ya? Entonces, digamos que en efecto, un baño tiene también una connotación de un acercamiento más próximo entre los cuerpos de aquel que baña y el niño o niña que está haciendo la rutina de acceso con una persona mayor. Y por eso es que el baño puede o no puede ser placentero o placentero para un niño. ¿Sí? Entonces, en efecto, se puede hablar. Como el niño va a pedir que lo laven más de determinadas zonas corporales y uno puede decirle, no, es suficiente ya. Los niños pequeños tienen erecciones y se mueren de la risa. Y las niñas tienen tendencia, por ejemplo, a abrazar a sus madres o a quien los cuida en el momento cuando están desprovistas de ropa y sienten que quieren estar corporalmente más cercanos con la persona que está ejerciendo estas funciones de higiene corporal. La sexualidad está allí también. Y por lo tanto, sin ser un discurso tan elaborado, se va estableciendo una especie de geografía corporal en donde se establecen los lugares en donde es importante tener una cercanía o un poquito una distancia o un poco más púdica con referencia a las zonas erógenas, que son diferentes en los varones y que en las mujeres, porque en las mujeres las zonas erógenas corresponden a todo el cuerpo. Es una, diría, zonas erógenas más difusas, mientras que en los varones se sitúa mucho más de manera evidente en sus genitales porque están expuestos. Es lo que le puedo decir para conversar sobre el tema de la higiene y que puede ser, pero como un momento, no es solo para hablar, es la conducta que quien hace el lugar de quien toca el cuerpo para lavarlo, de poder hablar de las diversas sensaciones que se tienen en el cuerpo. ¿Por qué no? Doctora, sí. Algunos chicos TEA no tienen lenguaje. ¿Cómo explicarles a ellos sobre sexualidad? Le estoy diciendo que hay también un lenguaje, ya un lenguaje mínimo, porque no de palabras. El hecho de que ellos no hablan no quiere decir que no estén sumergidos en el lenguaje. Si nosotros presuponemos que en un autista, digamos, con dificultades muy graves, mutistas los voy a llamar yo, no quiere decir que no entienden el lenguaje. Lo que no pueden hacer es clarísimo hacer uso de él y en efecto hay una barrera entre ellos y el mundo externo. Pero quienes pasamos, soy madre de un autista que no habla, no hace uso del lenguaje y a la edad de él, es un hombre mayor de 38 años, entiende muy bien las convenciones sociales. Entonces quiere decir que no hay que pensar que a un autista de bajo nivel no se le puede hablar, no le va, por supuesto, la transmisión de todo un discurso amplio no puede hacer, pero uno puede decir, no, ya no más, allí no más, 1, 2, 3, ya está limpio. Es decir, como la función en ese momento, por ejemplo, de una madre con un niño pequeño, es enseñarle de que la función en ese momento no tiene la connotación de la sexualidad, aunque está implícita, ¿ya? Y que por eso tiene límites. Y al contexto del baño, por ejemplo. Y eso lo van entendiendo paulatinamente, ya el niño
como le digo, pudiendo contar cuántas veces usted lo lava, por decirlo, pasar la mano sobre sus genitales, 1, 2, 3, ya, se acabó. No hay más, acá, al brazo, por decirle. ¿Cómo transformar lo que sí es una experiencia sexual porque toca la sensibilidad del cuerpo, pero que se la deriva hacia la función del aseo personal? No sé si eso le da una idea de cómo se introduce en la sexualidad a un autista que está en el lenguaje y no puede hacer uso del discurso asociativo por la vía de la palabra. Doctora, ¿es bueno hablar de las cosas que se hacen en público y las que no? Absolutamente de acuerdo con usted. Los niños intuyen desde muy temprano, y lo podemos recordar nosotros de nuestra infancia, cómo habían cosas que los padres hablaban bajito, por ejemplo, o que se iban a un lado y le decían al niño, vaya a jugar por allá. Es decir, que nosotros con nuestra experiencia de la vida de pareja o con los amigos, vamos dándole al niño, y eso es indispensable, un lugar ya en los distintos momentos del desarrollo. Hay cosas que le permitimos a un niño muy pequeño, como que corra desnudo, y después hay que decirle que no. ¿Y por qué hay que decirle que no? La sexualidad, esto es toda una controversia, no es natural. Lo que es natural es el erotismo, o sea que hay zonas erógenas. Pero la sexualidad es un hecho de la cultura que se pronuncia de una manera sobre el uso de las zonas erógenas de cada uno y después modula nuestras relaciones con los otros, sean las del mismo sexo, sean las del otro sexo, sean con los mayores, sean con los de la misma edad o con los niños pequeños. ¿Me explico? Entonces es absolutamente necesario, más que nada con estos niños que siempre están mirando, de poder ir mostrando qué es del ámbito público y qué es del ámbito privado, qué es lo del ámbito íntimo y qué es del ámbito del mundo donde están los otros. Y eso, la manera más fácil y posible es justamente porque tenemos un lenguaje sobre la sexualidad, ¿ya? Que tiene que ver con el uso que nosotros le damos del cuerpo. Es como si yo me hubiera presentado el día de hoy a esta conferencia con un bikini que el top, la parte de alta, fuera de triangulitos, ¿no? Habrían dicho que era una desubicada. Nada impide que el día de mañana yo decida que me quiero quemar privadamente en algún sitio con muy poca ropa. Pero eso sería dentro del ámbito privado. Entonces, enseñar la pertinencia del uso de la sexualidad, la pertinencia, lo que sería el pudor, lo que sería la distancia y la diferencia en el entorno social entre lo público y lo privado, se lo puede y se lo debe de hacer desde el comienzo de la vida de cualquier niño, varón o mujer. Doctora, el tocarse, frotarse o la masturbación es un proceso natural. ¿Cómo los padres deben afrontarlo? En mi experiencia personal, ¿ya? Eso está atravesado para las personas humanas por los conceptos que tienen en relación al autoerotismo, es decir, a la satisfacción sexual con el propio cuerpo.
Es decir, lo que usted está diciendo es natural. Yo le diría, ¿para quién? No hay nada de natural en la sexualidad. Sobre la sexualidad recaen el mayor número de reglas que puede haber, porque es el único instinto que requiere de algún otro, aunque sea de la punta de una mesa, pero la mesa de la casa de los padres o de determinado almohadón de la sala de la casa para satisfacerse. Entonces, no hay nada de natural en la sexualidad. Lo sexual, le vuelvo a explicar, está atravesada por la cultura, por la creencia de los adultos y de la sociedad en que vivimos. Entonces, justamente si usted me ha invitado el día de hoy, es porque no es tan natural. ¿Ya? Es justamente porque el interrogante que nos hacemos, sobre todo con nuestras personas, los que nos vinculamos con personas autistas, es por la dificultad justamente que pueden tener de ellos de acercarse en los distintos ámbitos en los que se mueven a la experiencia de la sexualidad que ya está arreglada en la cultura. Entonces en eso están más solos y entonces requieren de alguna manera de intervenciones más claras, explícitas pero amables sobre estos aspectos, sobre la cercanía entre los cuerpos, sobre los usos de los objetos para su propia satisfacción, el uso o abuso que pueden hacer con nosotros, del uso de los cuerpos de los otros. Es decir, para que vea que de lo que se trata es cómo instaurar ya un modo de hacer con la sexualidad con aquellos que no están inscritos en el mundo de la interacción social de manera que se diera como con otras personas. Los autistas son diferentes. Entonces admite pensar cómo hacer con ellos, pero yo le devuelvo la pregunta, que es una conversación que hay que tenerla constantemente con sus padres y sus maestros, porque todos educamos dentro de nuestros ideales y nuestros prejuicios. Por lo tanto, una conversación con los adultos, con los niños sobre sus hijos en estas condiciones hace necesario, porque eso podría aclarar unas cosas para pensar cómo va a abordar cada familia con su hijo la construcción de una sexualidad. Ya, yo voy a hablar de sexualidad cuando me refiero al vínculo con los otros y voy a hablar de erotismo, sobre todo de autoerotismo, cuando se habla de la satisfacción con el propio cuerpo y cómo se hace eso, que también pasa por el lado de la educación y de los prejuicios o de las creencias de cada uno. Doctora, en base a esta misma pregunta quisiera consultarle, este tema de la masturbación, en algún momento me puse a navegar por internet y bueno, encontré un PDF de masturbación masculina y femenina en personas TEA. Su contenido pues tenía como un enfoque instructivo y muy visual a través de imágenes. ¿Usted qué opina? ¿Sería apropiado que como padres enseñarles a través de estos pictogramas y cuándo sería el momento oportuno? Bueno, nuevamente habría que ver si un niño estuvo entrenado, y ahí hablo de entrenamiento en el uso del pictograma. Muchos no están entrenados en el uso del pictograma, pero lo que sí viene de ellos mismos es su relación con su propio cuerpo. Y no es tan difícil encontrar a los hijos o hijas haciendo uso del erotismo propio de su cuerpo,
porque en principio es un acto público para ellos, no hay una diferencia entre lo público y lo privado. Creo que hay que aprovechar en ese sentido para, de acuerdo con cada chico y de acuerdo nuevamente a la ideología de los padres, orientar el uso del erotismo y de la sexualidad en ese hijo, en esa comunidad. De acuerdo que si hay chicos que han sido entrenados en los pictogramas, puede que les sirvan, pero hay para muchos chicos de un nivel muy bajo que pasar del cuerpo a la fotografía, de la fotografía al pictograma, es un proyecto de muchos años y no todos acceden a eso porque el pictograma es un sistema simbólico y hay muchos autistas que no acceden a ese nivel. No les hace sentido el pictograma, sobre todo de relacionar el pictograma con sus propias zonas eróticas. Pero hay algunos que le pueden servir, pero a otros no. Entonces hay que trabajar con los padres para ver en qué punto, cuál es el sistema en el que las familias anotician a los niños de lo público, de lo privado, de lo cercano, de lo lejano, y también la capacidad del niño de poder entender los modos como esa familia intenta de alguna manera abrir rutas posibles para esa sexualidad. Es lo que le puedo decir. Entonces, no le digo no sirve, le digo sirve, pero para jóvenes o adultos quienes han sido entrenados en el uso del pictograma. Por eso me parece interesante esa contribución que hace usted. Y le pongo el valor que tiene, pero también los límites. Pero lo que no tiene nunca límites es lo que la familia, lo más inmediato al niño, lo que el niño mira siempre. Y los mismos, los profesores de escuela, ellos mismos pueden hacer notar al niño cómo, cuándo, dónde y por qué hacer uso de la sexualidad y del erotismo en diversas circunstancias. Por lo menos esa es la experiencia que yo tuve y desde la que puedo hablar. También como parte de una institución. Listo, doctora, tenemos mensajes de las redes. Chica Cherry nos dice, buen día. También nos dice, gracias por esta charla. María Elizabeth Macías Zamoras nos dice, muy buen programa. Guadalupe nos dice, saludos desde Daule, capital arrocera del Ecuador. Saludos, familia Espinosa. Bueno, y le tengo, doctora, otra consulta de una mamita que al ver el flyer de este programa que se iba a dar, me dijo lo siguiente. Ella tiene un niño de 5 años, él vive con ella, su hermana y su mamá que es adulta mayor. El niño suele explorar su pene, les muestra su pene a ellas, pero ellas han optado por ignorarlo, distraerlo o decirle eso no se hace. Pero él aún así se esfuerza por seguírselo mostrando. ¿Qué podrían hacer ellas para que él deje de hacer esto? Ahí hay un asunto que es interesante. Nuevamente le hablo sobre los autistas nos miran. A veces cuando los padres muestran cara de horror frente a determinadas conductas de los autistas, ellos entonces repiten lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿ya? Como una manera de hacer vínculo con los otros. Puede ser que se toque el pipí de esa manera, voy a hablar en términos muy sencillos, porque le gusta,
pero también para llamar la atención de los padres. Entonces, de lo que se trata también es que frente a una conducta así, habría que encontrar entonces sustitutos interesantes para que el niño dirija su atención ya por fuera del erotismo de su propio cuerpo. No me extrañaría que sea el modo como ese chico anda llamando la atención a la familia para que lo tomen en cuenta, porque no encuentra otra manera de comunicarse. Entonces habría que favorecer otras vías de interés, de comunicación entre esta familia y este niño, para que el niño encuentre que hay otras satisfacciones sustitutivas a la satisfacción inmediata que puede producir una masturbación. Hay otras cosas más interesantes que puede encontrar un niño que no solo sea la masturbación, pero que tampoco tenga que renunciar a ella. ¿Cómo hablar del orgasmo a un adolescente? Es interesante lo del orgasmo, porque el orgasmo es algo que se siente. Entonces, ¿cómo hablar del orgasmo? Ya tendría que, en efecto, ubicar el momento en el que alguna persona tiene ese tipo de satisfacción a esta, ¿por qué no decir esta inundación del goce sexual en el cuerpo? El orgasmo se hace evidente porque los sujetos se quedan tranquilos. ¿Ya? Tiene que ver con se acabó, ¿verdad? Porque tanto en los hombres y en la mujer, cuando se llega al orgasmo, lo que llega es también una especie de tranquilidad porque el cuerpo pudo, por así decir, poner esa energía sexual al uso hasta cuando ella momentáneamente se satisface. Ya, eso que se satisface puede dársele el nombre que en esa comunidad haya querido darle al orgasmo. Ya, me parece, por ejemplo, con una persona que no tiene lenguaje y que es una palabra un tanto exótica para muchos. Puede ser, se terminó. Supongamos que, y recuerdo haber trabajado con familias con las que tuvimos que ubicar algún espacio privado dentro de la casa donde habitaban, aunque sea la cortina que se ubicó en la litera de un miembro de esa familia para que esa actividad fuera una actividad privada. Y la madre encontró con que cuando la chica salía detrás de la cortina, la madre le decía, se acabó. Y tenía algún gusto especial por la cocina y de ahí se iban a cocinar algo. Es decir, a encontrar otra actividad muy interesante y placentera, pero que se ubicaba fuera del cuerpo, que era amasar para hacer empanadas que la señora vendía. Y por supuesto la chica ganaba plata de eso. Entonces ve cómo, por así decir, el destino sexual se lo dirigía a otro tipo de actividad que podía ser interesante o placentera. Pero había una palabra que marcaba eso termina, ahora vamos a hacer otra cosa. ¿Sí ven? Estoy hablando de los casos más extremos. ¿Ya?
que pueda usarse no el término de orgasmo, puede ser con chicos al que le haga sentido que esa palabra exótica, porque no se la dice todo, uno no anda hablando de orgasmos en todas las esquinas, como hablar del pan con queso. Entonces, comprenderá que puede ser de ese conjunto familiar que quiera darle exactamente ese nombre. Ya habría que ver cómo las familias nombran el orgasmo también, porque para la familia eso puede tener otro nombre, como el genital puede tener diversos nombres. ¿Ya? Y no podemos decir que los nombres de la ciencia o de la enciclopedia valgan más que los nombres que la familia le da, y por pudor, a las zonas erógenas o a las acciones que tienen que ver con la satisfacción sexual, es lo que le quiero decir. Creo que hay que usarlos, habría que investigar mejor con cada familia qué nombre le da a eso. Doctora. Puede ser por decirle a alguien que no habla, ya. Claro. Doctora, es importante respetar a la pareja y como padre poderles enseñar correctamente esto. En algún lado leí de una madre que contrató a una prostituta para su hijo con TEA. Creo que lanzó un mensaje muy equivocado sobre cómo se debe tratar a una mujer y cómo es en realidad una relación sexual. ¿Qué considera usted? Bueno, voy a hacer una disquisición sobre el tema. La iniciación sexual en nuestro medio pasa muchísimas veces por hacer esa experiencia iniciática con alguien que tenga mucha experiencia en eso y que se trata de una experiencia sexual en un contexto comercial. Bien, la prostitución es un oficio que existía desde Grecia. No sé, y hay prostitución consentida por prostitutas, no solamente por falta de recursos, nos estamos metiendo en otro tema, sino porque encuentran que ese es un modo satisfactorio de ganarse la vida. Entonces, tomemos en cuenta todos esos elementos de la cultura, y me he encontrado, porque en el trabajo que me tocó realizar en alguna época, yo sí le preguntaba a los padres sobre cómo ellos habían empezado en razón de sus criterios sociales, morales, religiosos, culturales, sobre la iniciación sexual de sus hijos. Sí, para mí fue una sorpresa encontrar un número amplio de familias que pensaban que esa era una manera, aunque usted no lo crea, más cuidada de que estos hijos frágiles entraran en el mundo de la vinculación sexual con alguien diferente a su propio cuerpo. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es que me parece que hay que ser muy cautelosos con eso, porque no todos los autistas, y no los autistas, también personas que no tienen esas dificultades, encuentran que las satisfacciones autoeróticas
es su vía de hacer con la sexualidad. Estoy tratando de estar exenta en este rato de hablar desde ningún discurso ideológico, sino de lo que me encuentro en mi experiencia de muchos años atrás. Y me parece que mientras tanto el chico como los padres entiendan, y eso sí es esencial, que entiendan que la relación sexual con un semejante tiene que contar con el consentimiento mutuo. Y eso implica la enseñanza del respeto, de la diversidad y también del cuidado del cuerpo del chico o de la chica, en el sentido de poder decir sí y no y en determinadas condiciones. ¿Ya? Entonces, las primeras veces que leí sobre el asunto del consentimiento, eso implicaba que el chico y la familia aceptaban que había normas, las que ellos creyeran, que pudieran hacer posible un encuentro sexual que no le hiciera daño a la subjetividad de ese niño, ni que sea mal visto dentro de ese universo en el que él vivía. Entonces le digo que no fue posible para mí pensar que había que hacer la educación sexual para todos, sino que tocaba lo más íntimo de la subjetividad del padre, de la madre, de la madrina que se hacía cargo del chico y, por supuesto, el modo de satisfacción que el chico se había inventado para su exutorio, por decir así, pulsional. Entonces, encontré que eso era un trabajo muy delicado, que había que hacerlo con la familia y con el chico desde temprano y con los adultos también, porque más vale me encontré que a niveles de chicos, de adultos que se encuentran dentro del espectro autístico, hay toda la expectativa de hacer pareja y de tener dificultades para entender cuáles son los signos del consentimiento a algún acto sexual de un hombre o de una mujer, porque la lectura social es un límite que está en todo el espectro. Entonces, para poder lograr con personas mayores, estoy hablando mayores de 30 años, de 28 años, que se preguntan y con mucho interés, porque hablan, conversan y porque les interesa de verdad hacer pareja, pero se encuentran la dificultad para adaptar su modo de abordaje con una dama o con un caballero. Pero no nos asustemos tanto. Todos pasamos por las dificultades de hacer pareja con alguien. No se acuerdan ustedes cuando eran chiconas y entonces jovencitas y entonces le mandaban el mensaje con el mejor amigo a ver si usted le iba a parar bola al muchacho. Eran modos de ver cómo acercarse. ¿Se imagina si a eso y los chicos pasaban verdaderos momentos de azoro y las chicas también podíamos pasar por el azoro de que alguien o podía ser muy, el término que usaban en esa época era pushy, alguien que insistía con demasiada fuerza, ¿ya? O que podía parecer muy lejano cuando realmente quería estar cerca. ¿Se imaginan si hay una dificultad con el modo de hacer de la sexualidad y de la relación amorosa entre los que nos llamamos normales? No sé cuán normales somos, pero en tal caso. Y aquellos que tienen estas diferencias, voy a hablar de diferencias
Entonces no hay un tratamiento para todos en general, sino que habrá que acompañarlo y a veces las familias, o a veces un especialista, a veces maestros, para que el chico o la chica, o estos jóvenes o estos adultos, encuentren la manera de llegar a lo que ellos consideran su destino sexual, inclusive al tema del matrimonio y de la descendencia, que es una dificultad interesante. También es para los comunes y los corrientes, por eso es que la gente ya no se casa y muchos no quieren tener hijos. Me explico, es decir, no es la opción de todos y de cada vez menos de contraer relaciones a larguísimo plazo o a ser padres. Pero también entonces, si hay un no a la pareja, ¿qué va a tomar el lugar ya del intercambio con otros? Que no sería el de la pareja y no sería tampoco la idea de tener descendencia. No sé si me ha ampliado mucho en el tema. Sí, doctora, pero muy claro quedó. Bueno, desde las redes nos dice Egma Rodríguez, gracias, muy interesante charla, bendiciones para todos. Jacqueline Aspiazu nos dice, saludos, gracias. Doctora, al hablar de la sexualidad, ¿se habla también de la reproducción? ¿Es importante este tema? Sumamente importante. Me encuentro sobre todo en las personas que están dentro del espectro autístico, su deseo, pero por razones diversas. Muchos tienen que ver con el hecho de prolongar su vida a través de su descendencia, aunque no lo crea. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen niveles muy elevados, por ejemplo, que son muy pegados a los números. Entonces, el asunto de la descendencia es un tema que viene a partir de la primera generación, se está muriendo, la segunda se están haciendo viejos, ahora me toca a mí, por ejemplo. ¿Ya? O se casaron mis hermanas, mis hermanos, y ahora me tocaría a mí con horror. Entonces, es un asunto de que los autistas, sobre todo los de alto nivel, tienen una relación social, sí, diferente, pero no inexistente, muy, muy existente, muy poderosa, para situarse en el mundo de la cultura desde su propia especificidad. En tal caso mi experiencia actual es mucho con población adulta, joven, que trabaja, que se maneja muy bien en la vida, pero que tienen este impedimento que nunca supieron que se trataba de un TEA. Y vienen con la pregunta, porque además, pues las redes hablan mucho de eso. Y quien los anotician del tema, que a lo mejor eso es lo que les ha pasado, son las redes. Y vienen con la pregunta. Pero la pregunta les viene también en razón de sus propios obstáculos del vínculo social y sexual con los otros y el problema de la descendencia. Es muy importante a lo que usted ha traído. Muy poco se habla sobre eso. Hay muy poca literatura. Le digo, hay tan poca literatura que yo acabo de venir justamente de un seminario con gente de toda América que tuvo que ver con el tema de la sexualidad en los adolescentes con TEA. Doctora, si existen sueños eróticos en las personas TEA, ¿cómo sus padres deben abordar con ellos este tema? Es que no existen solamente sueños eróticos, existen sueños, ya.
lo que mejor puede pasar es que haya un sueño erótico logrado. Es decir, un sueño erótico logrado es una polución nocturna. No hay poluciones si no pasan por alguna imagen, y en este momento las imágenes las proveen estos aparatos por los que estamos hablando. Es decir, una persona que para dormir ve pornografía, sueña con eso y tiene una polución nocturna, o decide tomar acción con su propio excedente sexual para producir una polución de forma inmediata. Entonces, es curioso, si hay un joven que viene a hablar de un sueño erótico, habría que tomarlo con la seriedad como cuando alguien viene a hablar podría ser de una pesadilla, ¿ya? O de alguna cosa que está vinculado con imágenes de cualquier otro tipo. El fin del mundo, la pandemia, por ejemplo, fue algo que producía sueños terribles en estos chicos porque les cambió el encuadre de la vida, que ellos son muy organizados, y de repente oían las palabras de te puedes morir. Es interesante el análisis de los sueños en relación a las circunstancias traumáticas como la pandemia que suscitaron en estos chicos. Es un tema que a mí me interesa mucho porque es un tema de actualidad. Y cómo para algunos la dama amada o el muchacho que les gustaba podía desaparecer o había desaparecido en la pandemia, es decir, se había muerto. Entonces, al sueño hay que darle el valor que si es algo que el hombre o la mujer lo recuerdan es porque tiene un valor para su vida y hay que tratarlo con esa seriedad. Porque es una realidad onírica, pero no deja de ser una realidad para ese sujeto. Entonces, amerita una conversación si la persona lo trae a la mesa, por decir así, a la mesa, a la esquina, a conversarlo con uno. A veces no hablamos nosotros de nuestros sueños o de nuestras pesadillas. Es un tópico interesante porque crea una comunidad de confianza y de conversación entre los miembros de una familia. Esto sin decirle, porque creo que no vamos a tener el tiempo, es un tema muy amplio. El uso de la pornografía en los chicos TEA de alto nivel. Sí, doctora, justo eso le iba a preguntar. ¿La pornografía es saludable o hasta cuándo lo es? A mí me es difícil el término, pensar en términos saludables. O no. Ya. Creo que la sexualidad va mucho más lejos de los patrones de salud y de enfermedad. La sexualidad es algo propio de la vida de cada uno y la manera como cada uno vivimos en la sexualidad es diversa. Creo que la pornografía, y en cualquier adolescente, ¿ya? Si hay una tendencia al uso de la pornografía es justamente porque muchas veces todavía no pueden abordar la sexualidad con alguien del sexo opuesto, entonces encuentran una satisfacción con su propio cuerpo a partir de estas imágenes, ¿ya? Hasta que algunos pasan a poder tener una relación con otros u otras. Pero sí, la gran dificultad con el autista, pero también con los jóvenes en la actualidad,
es que la pornografía hace más fácil, fuera de toda connotación moral, hace más fácil la satisfacción sexual. Es 1, 2, 3, ya. Entonces, por eso el uso desmedido de la pornografía en general, en los hombres y las mujeres muy jóvenes, porque el trámite de la relación con el otro, con las otras personas, es complicado, ¿ya? Pero el problema que hay, pero no es solamente con la gente con TEA, con los adolescentes, es que creen que la pornografía es educación sexual, es decir, que lo que está en la pantalla, que usted sabe que es una ficción sobre todo en donde se juega mucho el dominio sobre el cuerpo del otro sin que el otro haya aceptado la complacencia de tener un acto en común. Eso es difícil. Y entonces que se pueda ejercer en un chico con estas características la intención sexual de abordar al otro sin tomar en cuenta el consentimiento del otro. Eso es una dificultad bien importante en la actualidad y también una especie y que las imágenes producen eso en los sujetos humanos, que aparezca el deseo sexual de vincularse con otro de una manera muy insidiosa para tomar con irrespeto el cuerpo de otra persona porque piensan que así es la sexualidad. En ese sentido es un modelo que no ayuda a la interacción de la sexualidad, que tome en cuenta el placer del otro para llegar a la satisfacción. Y eso es un tema bien serio. Y el otro, que tampoco creo que alcancemos a hablar en esta vez, es que también existen modelos de elección sexual en la diversidad actual, ya que pueden abrir vías diversas, ya de parteneres sexuales que de otra manera a lo mejor estas personas no se la hubieran encontrado. Ya, y además, y sí, me parece que también, y como tiene que ver con el interés, por así decir, político e ideológico de sumar adeptos, los chicos con TEA tienen más dificultades para tener criterios para elegir ya su destino sexuado, su modo de goce sexual de diversísimas maneras que las pantallas nos anotician, ¿ya? Y pueden tomar calcados cosas que no necesariamente se hubieran abierto, de no ser porque la sexualidad quedó tomada de alguna escena de la pantalla. Este es un tema delicado y me gustaría poderlo manejar con el máximo respeto a la diversidad, y yo le pediría que lo tratemos, quién sabe, en otro momento, porque es un tema muy actual que merece todo el respeto y la dignidad para tratarlo de una manera franca y respetuosa. Así es, doctora, para poderlo entonces desarrollar en otro programa. Queda nuevamente invitada. Doctora, tenemos unos mensajitos de las redes y yo creo que con esta pregunta final concluimos el programa. Daisy Macías nos dice, bello programa, saludos a Jessica Bedoya desde Puerto Viejo. Saludos, señora Daisy.
Esta es la pregunta, doctora. Ángel de Jesús Zambrano de Lastegui nos dice: buenas tardes, saludos desde Playas de Villamil. Muy importante tema. Mi hijo ya tiene 16 años y dice que nunca me va a dar nietos y no lo veo con inquietudes de enamoramiento. Muchas gracias. Ahí está, doctora, la pregunta. Muy bien. Puede ser que los chicos que son diferentes en el sentido de afines al TEA no crean que su porvenir está ligado a la asociación, por así decir, con otra persona humana y que no se planteen tampoco la idea de tener una descendencia. Yo le diría con todo respeto al señor de General Villamil es: usted tome las palabras de su hijo, alójelas y respete. En la actualidad, mucha gente nunca se casa. Hay gente que podría no presentar intereses sexuales con otra persona. Sus intereses se dirigen a otras cosas. No necesariamente a las sociedades, a la asociación con alguien de sexo opuesto. En Japón queda clarísimo que están tan imbuidos en el mundo de trabajo y en otras cosas que no tienen ningún interés por la sexualidad, menos en tener en descendencia. Las sociedades han evolucionado en ese sentido, en las formas asociativas de las personas. Creo que su hijo le hace saber que eso no le interesa. Y bien, es distinto a usted, porque usted sí tuvo una mujer y un hijo, por lo menos. Entonces tenemos que aceptar las diferencias que a lo mejor algunos de nuestros hijos no están interesados, por diversas razones, en tener ese tipo de experiencias para su vida. Lo que tenemos que hacer como padres, creo que es ayudarlos a buscar, sí, qué les interesa. Y lo más importante es de ver de qué manera podemos ayudarlos a que encuentren vías satisfactorias en sus vidas, que van a ser muy distintas a las nuestras. Esto con todos los hijos, ¿ah? Es lo que le puedo responder a usted. Doctora Piedad, le agradezco por su excelente intervención en nuestro programa. Ha sido un tema bastante interesante. Y bueno, el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.